La paz, Dios dice que es en medio de la tormenta, no sentado en tu sillón o en un trabajo donde llevas muchos años. Es paz, y que Él te da seguridad de que si Él te está moviendo es porque te va a dar los medios para estar ahí, porque Él no te va a mandar a tu suerte. Él te dice: yo te voy a mandar, y aunque tú no veas en este momento, aunque tú veas solo una tormenta, yo ya tengo todo hecho, porque eres hijo de Dios. Hola, bienvenidos a Next Level de regreso. Hoy tenemos a una invitada especial. Se encuentra una amiga aquí en este espacio, alguien que ya ha venido en Next Level, ya es de casa. Ella es Anaí. Hola, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí de nuevo. Esperemos que este podcast sea de bendición para ustedes y sobre todo que el Señor sea fluyendo a través de nosotros y que sea algo que sabemos que es palabra viva y que pueda edificar y que se puedan compartir un rato con nosotros. Claro que sí. Hoy tenemos un tópico especial y yo creo que hay mucho de qué hablar de este tema, y el tópico es... El tema de hoy es tomando tu lugar y viviendo en su propósito en Dios. Entonces, sé que es un tema que me ha tocado mucho el corazón, tanto a mí como a Steven, y sé que será de bendición para ustedes. Así es. Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es tomando tu lugar para ti? El tomar tu lugar es algo que abarca todas las áreas de tu vida, o sea, tanto espiritualmente, en tu familia, en tu trabajo, el día a día, de decir: ok, yo voy a tomar mi lugar decidiendo ponerme de acuerdo con lo que Dios dice de mí. Y ahí Okay. tú estás tomando tu lugar como hijo. Y cuando tú tomas tu lugar como hijo, ya puedes tomar tu lugar en otros ámbitos de la vida, como en tu propósito, en el propósito que Dios puso en tu corazón, tanto en tu trabajo, en tu familia. Cuando tú ya sabes que eres hijo de Dios, ya tienes, o sea, la mayor parte cumplida. O sea, tú sabes cuál es tu propósito en tu familia. Tú sabes cuál es tu lugar en tu familia. Tú sabes que Dios te dio un trabajo no solo monetariamente, sino para ir a hacer luz a esas personas que están trabajando contigo. Wow. ¿Y cómo podemos entender que somos hijos de Dios? ¿Hay un proceso para entender eso? Pues mira, cuando ya conoces al Señor, creo que Él te va revelando y te va diciendo que yo pagué un precio por ti en la cruz. Ujú. Tú ya eres hijo, eres escogido, y yo te escogí desde antes que tú nacieras y que estuvieras en el vientre de tu madre. Y creo que ese versículo marcó mucho mi vida, porque yo siempre que venían como ese tipo de cosas donde yo quería tambalear, de que, ay, ¿cómo Dios me va a perdonar después de que hice muchas cosas malas o que me alejé? Luego Dios me recordó: es que tú eres mi hija y yo soy tu padre. Entonces, cuando entendemos eso y llenamos nuestro corazón de la presencia del Señor, no hay espacio para otra cosa que sea como envidia o cosas así. Sí, claro. Me llama mucho la atención lo que dices, porque al ser hijo de Dios, o sea, te hace hijo y te puede permitir entrar en la casa. Estaba Yeah. hablando hace unos días acerca de eso con un amigo también. Ujú. Y yo creo que el ser hijo no significa que puedes hacer lo que tú quieras, pero sí Mm. significa que la gracia de Dios sigue intacta en tu Mm. vida. Yeah. Siempre y cuando nosotros no tenemos que salir de la gracia de Dios. Y a Ujú. veces muchas personas, bueno, soy hijo y puedo hacer lo que se me da la gana. Y no significa eso. Sí, Mm. significa que nosotros podemos fallar inconscientemente y Dios sigue extendiendo su misericordia Yeah. en nuestras vidas. Y entonces cuando tú estás en un momento difícil, para ti, ¿qué es lo que haces, o qué es lo primero que haces cuando estás pasando por un momento entendiendo estos conceptos ya Ujú. como hijo? Bueno, el entender esos conceptos sí me costó mucho, o sea, creo que a la mayoría, y creo que es un concepto que tenemos que aprender, pero ya cuando ahorita, digamos, se me viene un pensamiento como de preocupación o de envidia, y yo digo: esto no proviene del Señor. Entonces, en ese mismo momento yo dije: Señor, sé que tú callas este pensamiento, yo sé que tú transformas este pensamiento de muerte, que todo lo que no proviene de Dios es muerte. Digo, tú lo transformas de muerte a vida, porque yo sé que tú estás en mí y que eso no puede habitar en mí, porque yo soy un templo y morada del Señor. Entonces, el tomar tu lugar en ese aspecto es diario, porque diariamente tenemos pensamientos de esa manera.
Porque, digamos, ves a alguien ahí en la calle y, ay, qué bonito, yo quisiera tener ese carro, yo quisiera tener aquello. Ujú. Y es bueno en admiración, pero cuando ya tú dices, ay, Señor, ¿por qué yo no tengo eso? ¿O por qué aquí? ¿O por qué allá? Entonces es como cuidar tu corazón y tu mente, que incluso Dios nos manda a cuidar nuestro corazón, que sobre toda cosa guardada, guarda tu Guarda tu corazón, corazón. porque de él mana la vida. Y me encanta porque hay otra versión que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Mm, Porque muchas veces nos enfocamos en nuestro corazón, que sí está bien porque también ahí hay sentimientos y se puede guardar rencor ahí, pero en nuestros pensamientos es algo constante. Cada 3 segundos, cada un segundo tú estás teniendo un pensamiento diferente y entonces Dios te manda a cuidar eso. wow. Al final es controlar o ceder esa autoridad a Dios. Siento que es de ambas partes. Ok. Es como saber de que tú eres hijo de Dios y como hijo sabemos que le tenemos que entregar nuestras preocupaciones porque Él dice, vengan y entreguen sus preocupaciones, toda carga que tengan y yo la haré más liviana. Ujú. Entonces es como apoderarnos de esos versículos y decir, ok, el Señor ya me dio esto, yo me voy a apoderar de eso y así como lo dice en su palabra, sé que lo va a hacer conmigo. Entonces es como eso de, yo sé que el Señor ya tiene el control y se Ok. lo voy a dejar en sus manos. Es como que, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está este rencor, aquí está eso que tal vez sentí contra una persona y te pido que me ayudes a perdonar o yo pedir perdón. Mm. Eso va conectado con la fe, Sí. porque tienes que tener fe y Ujú, en Dios para soltar y para creerle a Dios de que Dios va a hacer lo que ujú. quizás tú pides, pero al final del día, cuando tú estás en conexión con Dios, yo creo que es importante marcar ese espacio porque Dios pone esos deseos en tu Ya. corazón. Ya los deseos que pone Dios en tu corazón ya no son deseos superficiales, Ujú, son deseos más profundos, son deseos que tienen que ver con nuestra integridad, con nuestra vida, ujú. porque como seres humanos, tú mismo lo acabas de decir, vienen muchos pensamientos y no todos los pensamientos que provienen de Mm, Dios. Y solo si nosotros estamos conectados con Dios, los pensamientos se alinean con ya. lo de Dios. Y no sé si tú has escuchado, pero hay personas que dicen, oye, Dios no me está escuchando, no me respondió esta oración. ¿Tú qué Mm. piensas acerca de eso? Pues es que a veces nos acostumbramos mucho a temporadas. Es como que Dios ahorita me está hablando de una manera. Ujú. Puede ser que mañana me esté hablando a través del silencio. Ok, Y ahí es muy difícil porque cuando Dios habla a través del silencio, tú lo puedes escuchar cuando tú estás teniendo una relación con Él muy íntima. ok, Porque a veces Dios, como tú dices, todos los pensamientos no provienen del Señor. Y a veces Dios nos habla a través de pensamientos que pone en nuestra mente de decir, ay, mira esa planta, así como estoy cuidando esa planta, te estoy cuidando a ti. Así que no te preocupes. Entonces es como, ese pensamiento sé que yo no lo tendría por mí sola. ujú, Y entonces sé que son como cosas que Dios pone en mí para hablarme. A veces uno dice, ay, es que si viene fulanito a tocarme el hombro, yo hago esto. O de que si viene tal cosa, yo lo hago. Entonces es como que Dios a veces sí responde tal como lo pedimos en oración, pero hay momentos donde se va a quedar en silencio. Y Él te va a decir, ok, quédate quieto, nomás respira, ten calma y deja que mi presencia fluya. Eso es muy interesante porque confundimos muchas veces la voz de Dios con pensamientos que no Ujú, proviene de Él ya. o creyendo una idea religiosa de que, bueno, si Ujú. hago esto va a suceder esto automáticamente. Y en Como la Dios, ofrenda. Siento que muchas veces ofrendamos con el corazón incorrecto, porque wow, decimos, yo sé que voy a ofrendar y Dios me lo va a multiplicar, pero no, o sea, tú le estás haciendo por acto de agradecimiento por lo que Dios ya te dio. Entonces, o sea, sí, Dios honra a los que lo honran, ok, pero eso con el corazón correcto. Si tú ya llegas de que, mira, te doy esto, pero a cambio tú dame lo otro. O sea, cuando Dios ya te dio algo. Entonces tú estás agradeciendo por el trabajo que Dios ya te dio a ti y a tu familia y a las generaciones porque sabes que Dios ya lo hizo. claro. Me resulta interesante porque también la Biblia lo menciona para los que oran, oran en privado y Mm, el Señor te recompensa en público. mm, Pero si tú vas con la intención exclusivamente, voy a orar en privado para que Dios me recompensa en público, entonces mm.
desde ahí el pensamiento ya está errado. Sí, exacto. Más que todo porque, como digo, la base es el corazón. Si tú no estás cuidando tu corazón, tus intenciones ya no van a ser las correctas. Como tú dices, el ir a orar en privado para que luego en público me exalte o me ponga a servir en algo que yo quería. Entonces es como cuidar esas intenciones. Por ejemplo, cuando estamos orando para que Dios nos ponga a servir en algo que anhelamos o en algo que Dios ya nos dio palabra. Okay. Pero llegamos, lo tenemos, pero antes no oramos para que Dios preparara nuestro corazón, para que Dios preparara nuestra mentalidad o que nos diera un corazón humilde y un corazón agradecido. Porque cuando estamos ya sirviendo, dices, ay, otra vez me tocó servir. Ya me voy a dar un chance porque ya me cansé. Y de que lo empezamos a ver como una obligación y no como un privilegio. Wow. Sabes que conecta bastante con lo que hablábamos anteriormente, porque al tomar tu lugar es prepararte donde estás Yeah. ahora, porque nosotros desearíamos estar allá, o muchas personas en lo particular, me ha pasado, te digo genuinamente, me ha pasado decir, Señor, yo ya quiero estar allá. Y Yeah. me he dado cuenta, ahorita tengo 27 años, pero durante los años anteriores he tenido deseos de estar allá en el otro lado. Y digo, wow, pero ¿por qué no puedo ser pleno en donde estoy Claro. y hacer lo que me corresponde hacer hoy y Yeah. hacerlo bien? No sé Exacto. si te ha pasado, pero en uno de los pasajes que me llama la atención es que Jesucristo se encontraba, bueno, acaba de realizar un milagro extraordinario y les manda a los discípulos y les dice, oye, pasemos en el otro lado del río, pasemos al otro lado. Ya era de noche. Esta historia es interesante porque Jesús se sube en la barca con los discípulos y Jesús se queda dormido, descansa. Él tenía la certeza de que iba a llegar al otro lado. Venía la tormenta. Los discípulos sabían que estaba Jesús con ellos y muchas veces nosotros sabemos que está Dios ahí, pero creemos que Dios no tiene el control sobre la situación que estamos enfrentando. Y yo creo que en las temporadas, como tú dices, muchas veces decimos, Señor, yo ya quiero estar en el otro lado, yo ya quiero estar en suelo firme, pero más sin embargo estoy aquí en esta tormenta y tú no estás haciendo nada, en pocas palabras. Sí, bueno, o sea, básicamente tomar tu lugar es aceptar lo que Dios te está mandando a hacer hoy. Tener fe. Exacto, tener fe en lo que Dios está haciendo hoy en tu vida, en donde tú estás sirviendo, porque el tiempo de Dios es perfecto y el aquí y el ahora es donde el Señor te quiere. Entonces, si tú estás diciendo, ay, ¿qué hubiera sido si me hubiera quedado en otra iglesia? ¿O qué hubiera sido si hubiera estado allá? ¿O qué pasaría si yo ya estuviera del otro lado del río, como dices tú? Entonces, o sea, Dios dice, suficiente las preocupaciones de hoy como para que te estés preocupando por mañana, mijito. Entonces, sí, o sea, tomar tu lugar es decir, ok, Señor, yo voy a tomar mi lugar aquí, yo voy a ir a trabajar como que si estuviera sirviéndote en la iglesia. Yo voy a ir a servir a la iglesia sirviéndote a ti, no para que me vean o para que digan, ay, qué bien sirve fulanito, porque, o sea, ya el corazón ya se desvió. Entonces, el tomar tu lugar diariamente es decir, ok, yo acepto donde estoy y lo hago con el corazón correcto, porque sobre todo, o sea, yo lo he mencionado mucho, que el corazón es la clave cuando tú empiezas a tomar tu lugar como hijo y en el lugar donde Dios y en el tiempo donde Dios te tiene ahora. El corazón y el pensamiento hasta Sí. cierto punto, porque el apóstol Pablo menciona en uno de los libros que escribió y dice, enfócase en todo lo bueno, lo honesto, lo puro. Y yo creo que eso es tomar tu lugar, cultivar las buenas cosas en tu vida, porque una de las cosas que distorsiona mucho lo que es tomar tu propósito, tomar la responsabilidad que tú tienes, es que el enemigo te trae muchas distracciones. ¿Te ha pasado? Más que todo distracciones, siento que me ha puesto miedo. Como por ejemplo en la alabanza. Yo me estuve frenando mucho tiempo por miedo y no quería tomar el lugar donde Dios me estaba diciendo, toma tu lugar. Y yo no quería porque yo decía, es que yo no soy capaz. Es que yo dudo de que tú me hayas llamado a esto. Yo no sé si sea esto. Y empezaba con eso y el enemigo, o sea, opuso mucho en mí por el miedo.
Entonces es como que yo acepté y dije, ok, Señor, yo no voy a seguir abortando lo que tú tienes para mí por miedo. Yo voy a tomar mi lugar y sé que si tú me estás poniendo y me estás abriendo las puertas es porque tú me quieres ahí. Entonces yo dije, ok, bueno, tomar mi lugar no es solo decir, sí acepto cantar, es sí acepto prepararme para hacerlo bien. Tomar Porque, acciones. exacto, porque la fe sin obra es muerta. Entonces tú Sí. estás creyendo en lo que Dios tiene para ti, pero si no te preparas para lo que Dios tiene, mira, valió. Sí, si no das ese salto de fe Exacto. que determina que vas a caminar sobre las Ujú. aguas, que es lo que al final del día importa, dar ese paso. Yeah. Porque si nosotros no rompemos ese círculo que es vicioso, ese confort que Ujú. nosotros estamos seguros y no queremos dar un poco más. Yeah. Nos da miedo dar ese paso. Ujú. Para ti, ¿qué es el miedo? Bueno, para empezar, Dios sabía que íbamos a tener mucho miedo y por eso dejó escrito 365 veces, no temas. Entonces, para mí el miedo es algo que Dios sí permite, pero también es algo que nos cuida también de cosas malas, pero cuando le damos mucha cavidad al miedo, ya nos estamos frenando de lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, el miedo sí es algo, como te digo, algo que Dios ya sabía que lo íbamos a tener, pero cada día, o sea, tenemos una palabra de no temas. No temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo te voy a llevar al otro lado de la barca y te voy a dar paz aún en medio de la tormenta. Entonces, Ah, para mí el miedo es como decir, sí tengo miedo, pero es porque Dios me está sacando de mi zona de confort. Y mm, cuando Dios te saca de tu zona de confort, es para que tú veas de lo que estás hecho, porque Dios ya sabe tus capacidades, Dios ya sabe los dones que puso en ti, pero tú no sabes. Tú sí. no ni siquiera dimensionas, bueno, nosotros ni siquiera dimensionamos lo que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, por eso Dios, quiero hacer una pausa. Dale. Muchas personas confunden la paz con comodidad. Entonces, a veces decimos, no, es que yo tengo paz aquí donde estoy. Aquí yo sentada, tengo comodidad, aquí estoy tranquila. Pero la paz, Dios dice que es en medio de la tormenta. No sentado en tu sillón o en un trabajo donde llevas muchos años. Es paz y que Él te da seguridad de que si Él te está moviendo es porque te va a dar los medios para estar ahí. Porque Él no te va a mandar a tu suerte. Él te dice, yo te voy a mandar y aunque tú no veas en este momento, aunque tú veas solo una tormenta, yo ya tengo todo hecho. Wow. Entonces es como que si Él ya te dio algo es porque te va a poner las personas, te va a poner los medios, te va a poner todo, porque eres hijo de Dios. Entonces cuando tú tomaste tu lugar como hijo de Dios, eso es todos tus beneficios. La clave de ser hijo de Dios es al final del día que Yeah. te dirija la vida por el Ujú. resto ante la situación. Yeah. Hay un pasaje que leía esta semana y me llama mucho la atención, que Jesucristo triunfó sobre el enemigo. Mm. Entonces, sí, muchas veces pensamos que hay un enemigo que está peleando y que te está dando guerra, pero en realidad Dios ya lo venció. Yeah. Y al tener Amén. conciencia de que Jesucristo lo venció en la cruz, eso te hace libre, eso Ujú. te hace pleno, eso te hace, ok, sí hay problemas para resolver, Ujú. pero no te detiene, no te paraliza. Yeah. Y yo lo he puntualizado que el miedo es algo que usa el enemigo para paralizarte, para no avanzar, para no dar ese Ujú. paso, ok, voy a hacerlo o no lo voy a hacer. Entonces, de quitar eso en nuestra mente y decir, Señor, tú tienes la última palabra sobre la situación, no Mm. yo. Yo soy tu hijo y como hijo voy a hacer lo que debo hacer ahora, lo que tengo Claro. que hacer ahora, dar ese paso. Creo que es importante mencionar que la fe es la certeza de las cosas que nosotros esperamos. Claro. Esa es la Amén. fe, de estar ahí, Señor, tú me diste una palabra o tú pusiste este deseo en mi corazón Ujú. y voy a tomar mi lugar, voy a prepararme, como tú dices, voy a alistarme para lo que tú tienes para mí en este tiempo. Y desde tu corazón de sentirte, de ver eso, porque a veces
como seres humanos sufrimos mucho en la ansiedad y wow, estoy muy ansioso por lo que va a suceder en el futuro. Ujú. O quizás me deprime lo que pasó en el pasado, Claro. que eso es algo que el enemigo usa como una herramienta para hacerte Ujú. sentir que no tienes un valor. Pero en Dios no solo tienes un valor, eres su hijo, estás Mm. hecho a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Bueno, refiriéndote a eso de que tenemos muchas ansiedades, justo estaba un día en mi carro, de esas conversaciones que tenemos con Dios en nuestros carros, pero no me acuerdo por qué era que yo estaba así, pero yo le dije, Señor, yo te entrego esta ansiedad que tengo por lo que pueda pasar y yo te entrego este anhelo que tengo a tal cosa, yo te entrego esto, porque cuando anhelamos algo estamos de que ya lo quiero, ya, ¿cuándo me lo vas a dar, Señor? ¿Cómo va a ser? Y que no sé qué. Pero cuando le entregamos ese anhelo al Señor, empezamos a tener paz de que lo va a hacer. Pero Mm, nosotros tenemos que estar preparándonos para cuando llegue poder disfrutarlo. Porque cuando wow, no pedimos preparación, puede que destruyamos lo que Dios nos va a dar, porque no claro. estábamos preparados. O no Wow. lo disfrutemos de la misma manera. Dentro de todo eso, la preparación es más preparar tu corazón, tu Ujú. mente para lo que Dios tiene para ti. Claro. Dios tiene un futuro brillante para todos nosotros, Ujú. pero está en nosotros en estar preparado, en no Sí. rendirse, en no decir, ok, no está pasando nada y ahorita no hago nada. Sí, Entonces, exacto. Es como que a veces se quedan de que así sentados esperando cuándo llega la bendición de Dios o cuándo llega mi familia a la iglesia o cuándo llega esto. Entonces, como te digo, es esperar y regresando a lo que tú contabas de la barca donde Jesús estaba y sus discípulos. Jesús sabía que él tenía una relación muy íntima con Dios, pero en ese momento los discípulos todavía no tenían una relación íntima con Dios. Y mm, ahora nosotros, por la cruz, por el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y por nuestros pecados, Él partió. Y ahora nosotros tenemos esa relación con Dios. Entonces, cuando decimos tenemos que ser más como Jesús, siento que ahí tenemos que aplicar en eso, de que Jesús estaba dormido, Él tenía paz de que Él iba a llegar ujú, a su destino, al otro lado del río. claro. Entonces es como eso, de tener la paz que Jesús tenía y esa confianza que él tenía en su Padre, porque ahora nosotros somos también hijos del Padre. Así es. Hay algo que también me gustaría mencionar y preguntarte, es sobre el carácter que Dios forma en nosotros Mm, mientras estamos quizás en una temporada o quizás en donde estamos ahora mismo no nos damos cuenta en eso de tomar tu lugar. mm, También Dios está desarrollando tu carácter. ya. Bueno, cuando empezó a preparar mi carácter, siento que fue al momento de tomar yo una decisión, de que si me iba a dejar guiar por el miedo o de que si iba a tomar mi lugar como hija. Entonces, cuando tú tienes ya de que dices, ok, voy a empezar a preparar mi carácter, es en oración. Es en oración entregándoselo al Señor, diciendo, Señor, aquí estoy, ayúdame a prepararme. Y cuando Él te prepara, sí te pone las situaciones. Te Ok, pone situaciones para ir preparándote. De que, digamos, estoy batallando con perdonar. Dios te pone una situación o te pone un recuerdo de alguien que te lastimó para que tú vayas y lo perdones. Así es de las maneras en las que Dios va moldeando tu carácter, sacándote, como te decía, de tu zona de confort, porque ahí es donde Dios nos prepara, nos moldea, donde hace literal como que la vasija, digamos que la vasija está recién hecha, ok, pero está sucia. Entonces el alfarero viene y la destroza, la molda de nuevo y hace una nueva, para que esté limpia y esté lisa como el alfarero la quería. ujú, Entonces, cuando estamos nosotros um, arreglando nuestro carácter o Dios formando nuestro carácter, así me imagino. Dios moldeando esa masilla o como le digan, forjando mi carácter, claro. poniendo los procesos, Él metiendo mano en mí, en mi corazón, en mis pensamientos, porque como tú dices, el miedo es algo que nos detiene a lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, si es como que si tú estás teniendo miedo de que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión tomar? ¿Será que Dios sí va a estar conmigo? Y es de que tú ya sabes lo que tienes que hacer.
Dios ya puso en tu corazón ese anhelo. Y si fue algo más que todo que tú estabas orando y luego lo tienes, es como que, Señor, ¿será que sí es este? Y luego Dios, ¿por qué era lo que estabas orando entonces? Entonces, y eso pasa cuando tú no te preparaste en el carácter Oh, para wow. recibir lo que Dios te estaba dando. Sí, este tema del carácter abarca muchas cosas. Lo he Ya. estado viendo y desarrollando ya este tiempo en específico porque considero yo que cuando Dios pone algo en tu corazón, Ujú. tienes que desarrollar un carácter Ya. para poder cumplir esa Ujú. misión, ese propósito, lo que Dios ha puesto en ti. Sí, y sobre todo tomarnos del dominio propio que Dios ya nos Ya dio. puso. Entonces es Sí. como te digo, de apoderarnos de versículos, también apoderarnos de las promesas y de todo lo que Dios ya nos dio, como el dominio propio. O sea, es como que tú ya tienes dominio propio para elegir qué seguir, si el mundo o a Dios. Ujú. Tú tienes dominio propio de decir qué es lo que vas a escuchar, de que, ok, yo puedo estar aquí contigo, pero si tú me empiezas a hablar de algo que no va conmigo, yo me puedo ir. Claro. O puedo dejar de escuchar o te digo, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero hablar de eso, podemos cambiar de tema. Entonces, eso es el dominio propio. El defender tu fe es dominio propio. El elegir qué escuchar. Exacto. Claro. El dominio propio tiene que ver con el libre albedrío también que Dios Ujú. ya puso la decisión. Escoja pues Exacto. tú lo que quieres. Ujú. Y esto lo dice en Deuteronomios y lo dice de esta forma. Escoja pues tú la vida que quieres vivir tú Ya. y tu descendencia. Yo Ujú. creo que hace mucho énfasis en eso porque nosotros estamos marcando la vida de personas que vienen detrás de nosotros cuando nosotros Ujú. hacemos una decisión, cuando tomamos la decisión de seguir algo, de Ujú. hacer algo, de tomar para bien o para mal. Estamos marcando la historia de nuestra generación. Sí. Entonces es importante en la edad que estés analizar y pensar, ok, Ujú. ¿qué es lo que quiero alcanzar y en dónde estoy? Hacer Claro. esa evaluación. Estoy en este Sí. lugar, pero ¿qué estoy haciendo para Ujú. llegar en donde quiero llegar? Desarrollar ese Exacto. carácter. Para mí, desarrollar tu carácter tiene que ver mucho de soltar muchas cosas en tu vida también, porque Ujú. nosotros cargamos quizás con ira, cargamos con enojo, Ya. con rencor, con falta de perdón. Todo eso te detiene, no te permite Mm. fluir. Cuando tú estás lleno de muchas cosas que no te hace vivir pleno, no Ujú. puedes alcanzar tu propósito, no, y no puedes fluir. Desde ahí vienes a desarrollar el carácter. En el momento que tú Ujú. dices, yo decido vivir plenamente en Dios, yo decido esta vida, decido alcanzar esta meta, empiezas a renunciar muchas cosas, empiezas a renunciar ciertos hábitos Ya. que van conectado con lo que es, ok, este Ujú. hábito no integra para lo que quiero alcanzar, para lo que Claro. Dios puso en mí. Tú tienes un talento Ujú. para cantar y quizás tú no tenías el hábito de ensayar, pero en el momento que tú tomaste la decisión de voy a tomar esto, esto es lo que me tienes ahora. Y quizás tú dices, Bueno, no es esto lo que quiero, pero Dios puso los dones y talentos en ti para alcanzarlo. Ujú. Y todo depende de ti si tomas Claro. esa iniciativa de decir, ok, voy a dejar de hacer estas cosas con tal de alcanzar y Ujú. desarrollar lo que ya Dios puso en mí. Claro. Y yo siento que es eso, por lo menos en mi caso, ha habido temporadas de silencio de Dios y esos silencios de Dios es de que no escuchaba nada. Es de que, Señor, que yo quiero eso, pero en Mm. realidad no está pasando nada en mi vida. Ni siquiera una nube de señal que me estás enviando para lo que quiero en mi vida. Pero cuando Dios siembra algo en tu corazón, y me llama mucho la atención este pasaje, lo he estado analizando siempre, es que en Juan dice, si el grano no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Este Mm. principio es fundamental para nosotros de desarrollar ese carácter, de tener esa fe en medio de donde no hay nada, en donde quizás se está muriendo muchas cosas en tu vida, donde Ya. estás soltando la falta de perdón, quizás tú dices, ok, la persona no merece mi perdón, me hizo mal, me hizo Ujú. daño. Y al tú soltar eso, te estás muriendo en tu yo. Claro.
Claro. está reviviendo una persona y Dios está preparando tu carácter para la siguiente temporada, para donde Dios te tiene que llevar, pero tiene que haber esa preparación, ese Ujú, cuidado de tu corazón tiene que ser forjado por Dios. ujú, Y yo creo que es interesante eso, como te mencionaba. Esto también lo vemos en la vida de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz, pero pasó ese tiempo de muerte que él mm, no, nunca en la historia ha habido muerte en su vida. mm, Pero no solo eso, sino que él también cargó nuestros pecados. Y en ujú, ese proceso, cuando él resucita, no solo resucita por resucitar, sino que resucita para dar frutos. Él nace la iglesia y nosotros estamos ahora aquí en este lugar, todo gracias al sacrificio de Jesucristo. amén. Pero tuvo que haber muerte en medio de eso para que diera fruto, para que Ujú, estuviésemos nosotros acá. sí. Entonces, en el proceso donde nosotros estamos, quizás ahora estás en un momento donde no estás viendo nada. Ok, suena bonito lo que me están diciendo, pero en mi vida no está pasando nada. Créame que yo he estado ahí también, en donde no veía nada, en nada es nada, pero Dios ha sido fiel y cuando Él empieza a hacer Sí. las cosas, cuando tú dices, Señor, yo sé que ahora no estás haciendo nada, pero yo confío en tu palabra que tú eres proveedor. Yo confío en tu palabra que tú me vas a llevar en donde me vas a llevar, que tú tienes un propósito para mí, que tú Ujú, tienes pensamientos de bien para mi vida y no de mal, para darme un futuro y una esperanza. Yo creo que es de tomar esa palabra, porque la palabra de Dios no solo son letras, sino que es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos o de doble mm, filo, dice la Biblia. De entender eso y de decir, esta es la palabra de Dios. Dios ujú, puede hablarte a través de las escrituras, a través de ideas, a ya. través de Personas. personas, de alguien más, pero tú tienes que decidir de escuchar la voz de Dios, Mm, decidir decir, Señor, voy a hacer tiempo para escuchar tu voz. Voy a sí. tomarme esa molestia. Quizás tú ni te pones a pensar de que qué Dios quiere para ti. Pero Mm, al tú preguntar esto, Señor, ¿qué tú quieres para mí en este tiempo? Dios te va a mostrar. ya. En el libro de Job dice que Dios te puede hablar de por lo menos 2 veces al día, dice. Mm, Entonces, Dios siempre está hablando. Nosotros quizás somos los que no logramos escuchar su voz. Tú mencionabas algo de que cuando tú no pasas tiempo con una persona, no sabes distinguir la voz de esa persona, pero ujú, cuando tú pasas tiempo con esa persona, con el hecho de que está entrando o está riendo en un lugar, ya tú notas, claro. esa persona está ahí. Sí, es por el hecho de que estabas acostumbrado a escucharlo diario. Entonces ya cuando tú ya no tienes un tiempo de escucharlo, dices, qué raro suena tu voz, pero es porque te desacostumbraste, tu oído ya como que se le olvidó cómo era tu voz. Sí, Y volviendo a lo del silencio, se me vino mucho ahorita el qué vas a hacer tú en ese silencio. sí. ¿Te vas a enojar? ¿Te vas a entristecer con el Señor? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque ahí en el silencio siento que es donde Dios está forjando también tu carácter y te está preparando para lo que Él ya tiene después de ese silencio. Entonces, me encanta porque justo la otra vez estaba hablando de Efesios, que es una carta de amor, una carta de aliento, una carta de oración para personas que ni siquiera conocía a Pablo. Y Pablo estaba en la cárcel. Ujú, Pablo estaba, podemos decir que en su momento de silencio, o sea, transformándolo y personalizándolo a nosotros. claro. Entonces, ver eso de que Pablo, aún en su peor momento, a pesar de que estaba encarcelado, a pesar de que las cárceles me imagino que eran oscuras, feas, no como ahora donde pues están bonitas, ahí eran de piedra, todo horrible, y él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir mi propósito de Dios. El propósito que Dios puso en mí, yo lo voy a cumplir aquí en la oscuridad, aquí en el silencio, porque yo sé que tengo una promesa, pero también tengo un deber. También tengo algo que Dios me encomendó y me encanta toda la oración que Él pone, de cómo Él bendice nuestras vidas, de cómo Él alienta para que sigamos creyendo en el Señor y está bendiciendo a personas que ni siquiera conocía, porque dice ustedes creyentes.
Ujú. que tienen fe en el Señor. Y yo dije, uy, eso va para mí también, porque yo soy creyente y yo tengo fe, pero Pablo no me conoció. Claro. Entonces es como él aún en su tristeza, él aún en su cárcel, él pudo haber dicho, ay, yo estoy aquí en mi cárcel, aquellos están libres, ¿qué yo les voy a decir de libertad? ¿Qué es lo que yo les voy a decir de que estén felices, tengan fe? ¿Qué me van a poder creer a mí que yo estoy en la cárcel? Claro. Pero él dijo no, diciéndolo en forma de estar en el silencio. No, a pesar de que el Señor esté en el silencio, yo voy a servirlo y yo voy a ser agradecido y yo voy a cumplir lo que Dios me mandó a hacer hoy, que era lo Ujú. que yo te decía hace rato, de que puede ser que el Señor ahorita en mi vida esté en silencio, pero yo sigo sirviendo en la iglesia, Sí. pero yo sigo honrándolo, yo sigo siendo luz donde sea que yo vaya, sin importar de que el Señor esté en silencio, porque yo sé que Él ahí en ese silencio está preparando mi carácter y todo depende de cómo yo lo vaya a tomar, de si me voy a entristecer o me voy a enojar con el Señor. No, ya no me contestó, ya me voy. Pero no, o sea, ahí en ese momento siento que es donde Dios prepara tu corazón. Yo, Anaí, de mi opinión. Wow, estoy de acuerdo contigo. El pasaje de Romanos 8:28, que es mi pasaje favorito y todo el resto al 39 termina. El apóstol Pablo habla demuestra el carácter que él tiene, demuestra esa determinación en los procesos que él enfrentaba y él empieza a desafiar la muerte, la oscuridad, la soledad, ángeles, a potestades, lo porvenir, el futuro. Y él dice, nada me puede separar del amor de Dios. Claro. Yo creo que como hijos de Dios tenemos que desarrollar una mente fuerte, que es lo que tenía el apóstol Pablo en eso. Entonces yo en mi vida personal he pensado mucho en eso. Digo, sí, he pasado por momentos difíciles, pero no es como no nada comparado con lo que estaba pasando él. Entonces, Claro. al yo quejarme ante Dios, digo, Señor, ¿por qué no está pasando eso? ¿Y por qué esto? Debería decir, Señor, tú me estás preparando para un tiempo que tú estás diseñando. Y sabes que sobre todo, a pesar de que hayan silencios, diariamente estamos viendo milagros pequeños, pero estamos esperando un milagro grande. Pero era algo que les contaba que a mí me gusta a veces salir a caminar al lago y un día estaba viendo estaba esperando la puesta del sol, que se bajara, estaba viendo el atardecer y por estar esperando el atardecer se me pasó a ver unos peces que andaban saltando ahí por el agua. Ujú. Entonces el Señor me puso así como que a veces estás esperando un milagro tan grande que se te olvida ver los milagros chiquitos que yo hago diario. Como el que yo vine aquí y yo tuve fe de que iba a llegar con bien. Aunque no lo veamos, estamos teniendo fe y estamos creyendo en eso. Claro. Y es un milagro de que yo haya llegado bien, porque hay personas que tienen accidentes en las carreteras. Y eso Claro. es un milagro. Es un milagro de que yo y mi familia hoy hayamos despertado bien. Es un milagro de que tú y todos los que estamos aquí hubiéramos tenido algo que comer, que tengamos agua para beber, que tengamos un lugar donde habitar. Eso es un milagro y es algo por lo cual debemos estar agradecidos, pero no lo vemos como un milagro porque es algo cotidiano. Entonces, Claro. cuando empezamos a agradecer por lo pequeño y por lo cotidiano, es cuando vamos a estar también preparando nuestro carácter, de decir, volviendo a lo del silencio, yo estoy en silencio, pero yo agradezco porque mi familia está con bien. Yo agradezco porque a pesar de que todavía no están de lleno en la iglesia, ellos están viendo a poquito la gracia del Señor. Claro. Entonces es como empezar a ver eso, lo que Dios Wow. ya te ha dado. Y algo que me encantó que el pastor Danilo decía, de que los hijos de Dios tenemos permiso para recordar el pasado, nomás para ver cuánto hemos avanzado y para ver la gracia del Señor. Wow. Entonces es como, no veas tu pasado para frustrarte de que, ay, ¿por qué yo hice esto? O ¿por qué hice aquello? Sino para ver, uy, yo hice esto y Dios me sanó, Dios me perdonó y Dios me trajo hasta aquí. Y yo veo la gracia y la misericordia del Señor. Y así como Dios lo hizo con la Anaí de hace, digamos, 2 meses, por ahí ponerlo, me trajo aquí. Sé que lo va a seguir haciendo conmigo. Claro. Y así como lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Definitivamente. El favor de Dios son nuevas cada mañana, Amén. dice la Biblia. Y eso nosotros no nos damos cuenta, como tú dices, porque vivimos
una vida de rutina. Ujú. Pero está en nosotros en hacer esos días también que sean días extraordinarios. Yeah. A mí me llama la atención de David, es un personaje que admiro, porque él era un joven que su papá lo menospreciaba, y sus hermanos y todo. Tú porque eres el menor y porque pues no eres tan alto. Ah, no es cierto. Entonces, no, eso no iba a decir, pero yo creo que había muchos detalles en él de que tú estás hecho para cuidar rebaños, pero no para estar en la guerra, no para estar en donde Mm. tus hermanos deberían de estar. Y quizás en tu familia podría pasar eso, puede pasar. Pero Mm. él tenía un corazón, tenía el corazón correcto ante Dios, Yeah. porque él en los días cuando cuidaba los rebaños, llegaba un león o alguien, un oso, él lo describe en la Biblia, y él mataba a ese oso, cuidaba a las ovejas, tenía un corazón que él ni tenía idea que un día se iba a enfrentar ante un Mm. Goliat, no tenía certeza de eso. Claro. Simple y sencillamente él estaba haciendo que los días sean extraordinarios en un lugar tan común, Mm. tan ordinario que nadie quiere estar ahí porque todos querían defender a Israel para estar en la guerra, para hacer cuando regresen, a los reconocen, esa fue la persona que nos defendió. Claro. Él no pensó eso. Y en un día muy común, su papá le dice, oye, llévate frijoles y quesos para tus hermanos porque necesitan comer. Llevan 40 días o no sé cuántos días en la guerra y ellos seguramente están cansados de tanto pelear por el pueblo. Ujú. Y él obedece a su papá. Creo que ahí entra esa parte también de ser obedientes a la voz de Dios de lo que nos Yeah. manda. Quizás, esto es algo ordinario, yo no quiero hacer, y él te dice, haz, porque detrás de eso hay Mm. algo más que tú no estás viendo, detrás de lo ordinario, detrás de lo que tú dices, esto es tan común, ¿por qué sigo siendo tan insignificante en lo que yo creo que Dios ya puso en mí? Ujú. Entonces, él hace eso. Y cuando llega, escucha a este filisteo gritando, humillando y creo que sembrando temor en el pueblo de Israel y un rey también que también tenía miedo, Mm. pero desafían a una persona y él escucha, oye, ¿y quién es esta persona que está intimidando al pueblo de Israel? Él sabía que si él podía vencer un oso, un león, un tigre en un campo donde no tenía arma, donde no tenía Ujú. nada, tenía la capacidad de enfrentar a alguien también, a una Yeah. persona. Es la misma manera. Y él lo dice de esa forma cuando él dice, esta persona que desafía a los pueblos de Israel, lo voy a matar como uno de esos osos. Él tenía la certeza, la confianza. No solo había desarrollado un corazón correcto, había Ujú. desarrollado un carácter, había tomado acciones, había hecho lo correcto, se había preparado. Ujú. Y cuando llega y consideramos, es que Dios sí hizo, y la verdad es que sí Dios hizo, estoy de acuerdo con eso, porque en la palabra de David, cuando se enfrenta con Goliat, también la guerra no lo pone físicamente, la guerra lo pone espiritualmente y lo dice, tú vienes contra el pueblo de Dios. Él se pone en la posición de Dios, no se Mm. pone en un estado terrenal donde dice, oye, tú vas a pelear contra mí. Él no dijo eso, tú vas a pelear contra Dios, no contra mí. Mm. Al nosotros poner nuestras batallas en Dios, no en nosotros, Yeah. ahí obtenemos la victoria, pero tiene que Ujú. haber esa preparación, tenemos que estar fuerte en mente, en corazón, para que nosotros, cuando venga cualquier ataque del enemigo, estamos conscientes de que es el enemigo y de que esa guerra no es contra nosotros personalmente, sino Mm. es contra alguien más que Yeah. es más poderoso que nosotros y que él, por Ujú. supuesto que lo va a vencer por nosotros. Claro, y sobre todo que ya nos dio la victoria también. Claro. Pero regresando a lo del padre de David, que obedeció lo que él le mandó a hacer, o sea, de llevarle alimento a sus hermanos. Ujú. A veces pensamos que, ay, es que mi papá me está mandando a hacer esto. Y voy a poner mi ejemplo. Yo no me quería venir para los Estados Unidos, pero mi mamá dijo, nos vamos a ir. Y yo, ¿se irá usted? Porque yo no. Entonces, yo me puse mucho en oración y yo le decía, Señor, yo sé que ella quiere irse y ella es todo lo que yo tengo. O sea, es mi mamá, mi madre pues me crió ella sola. Entonces, yo me puse a orar y yo le decía, Señor,
yo sé que tú me estás mandando a obedecer a mi mamá, porque sobre todo sabemos que tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, pero también Dios puso a nuestros padres aquí en la tierra, Claro. que también los tenemos que obedecer y que Dios nos manda también a obedecer y a honrarlos. Entonces, yo no estaría aquí si yo no hubiera obedecido a mi mamá. Y algo muy clave es que ella en ese momento no estaba yendo a la iglesia, pero Dios la usó. Y a veces Dios usa a nuestros padres para llevarnos al propósito que Él tiene para nosotros el día de mañana. Entonces, el tener muy bien eso de que obedecer al Señor, sí, pero Dios también te manda a obedecer a tus padres y lo que ellos tal vez a veces no nos parece, pero más que todo, siento que yo ahí tenía que obedecer porque yo era menor de edad todavía. Ujú. Entonces, cuando yo tengo eso, que en el episodio pasado también conté de que mi madre por un momento no me dejó ir a la iglesia, pero yo tuve que aprender a obedecer. Y cuando obedecemos, también Dios está viendo cómo va nuestro carácter. Entonces, a veces se nos hace muy fácil decir, ay, es que yo sí obedezco al Señor, yo sí hago bien todo, pero ¿cómo te va en tu casa, mijito? Sí, ¿Cómo te va tu relación con ellos? Porque Dios te llamó a ti y a tu pueblo. Y tu pueblo es tu familia, la familia donde estás ahora. Y a claro. veces decimos, no, es que cuando yo me case, tenga mis hijos. No, tu pueblo ahorita es tu familia con la que tú vives. Ahorita que estás soltero o si ya estás casado, pues tu familia ya es tu esposo y tus hijos. Claro, Pero en mi caso, mi familia es en la casa donde yo estoy ahorita. claro. Entonces, ahí es donde yo también tengo que obedecer y tengo que ser piedra de construcción para lo que Dios tiene para mi familia y no piedra de tropiezo, porque a veces nosotros mismos somos piedra de tropiezo para lo que Dios tiene para nosotros cuando nuestro carácter no está preparado Claro. y cuando le damos rienda suelta a berrinches o cosas de que, ay, no, es que ella no es cristiana, ella no entiende. No, o sea, tenemos que ser muy tolerantes en ese aspecto y decir, ok, yo respeto y yo voy a estar aquí obedeciendo lo que tú dices porque eres mi mamá, eres mi papá y yo voy a estar aquí obedeciendo. Como David que dijo, ve a dejarle alimento a tus hermanos. Él fue, obedeció no solo a Dios, también a su padre. A su padre, sí. Porque Dios no iba a bajar y le iba a decir, ve a darle alimento a tus hijos. No, Él puso a su padre. Y esa Dios es estaba una hablando, clave. Exacto, sí. Dios habla a través de nuestros padres. Sí. Entonces, justamente ayer me estabas diciendo, tú estás aquí por obedecer a tu mamá. No, yo estoy aquí porque Dios puso eso a través de mi mamá y ahí Dios forjó mi carácter. A ver, ¿cómo tú estás en obedecer a tu mamá también? ¿Cómo Sí. estás en obedecer a tus Superiores. autoridades? Exacto. Claro. Entonces, si tú no puedes obedecer en tu casa, tú no vas a poder obedecer a alguien más fuera de tu casa, como en la iglesia, a tus pastores, a tus líderes. Entonces, también tener ese corazón dispuesto a escuchar Claro. corrección, que a veces no es muy fácil, se me hace muy difícil también, pero sí es eso de aprender a escuchar corrección, aprender de que lo dicen para por bien y a veces sí hay personas que te aconsejan nomás por aconsejarte, pero Claro. también tenemos que aprender a filtrar y a través de la palabra y de la oración. Ujú. Entonces, si vamos a escuchar algún consejo, es decir, ok, lo acepto, Señor, voy a filtrarlo en tu palabra, ¿qué es lo que tú dices? De que si tú me estás mandando a esto, yo sé que tú ya me preparaste, ya me pusiste el don, pero vamos a filtrarlo. Claro. Vamos a ver si aquí es, porque puede ser de que, porque algo, yo no quise cantar en Honduras. Yo tuve muchas oportunidades de que me decían, canta, canta aquí, que te damos el micrófono, de que te damos clases. Y yo es que no, Dios no me llamó a eso. Ok. Dios no me está llamando a eso. Y ya cuando Dios me mueve aquí, Dios puso a las personas que me confrontaron y que me dijeron, Anaí, ¿tú qué es lo que quieres? ¿Tú quieres seguir abortando lo que el Señor tiene para ti? Porque algo que es muy interesante para mí es que por un tiempo en mis sueños, Dios siempre me llamaba María. Y yo digo, ¿qué? ¿María yo qué? Entonces, no me vengas con tus jueguitos, Señor, le decía. Pero cuando esa amiga me dijo, Anaí, tócate el estómago y quiero que pienses que tú estás embarazada del propósito del Señor. ¿Y tú vas a abortar por miedo o vas a dar a luz y vas a enseñar lo que Dios ha puesto en ti?
Entonces, luego lo conecté con lo que María tenía miedo. María pudo haber dicho, señores, que me van a apedrear. Señores, que tengo miedo que va a decir que ni es mi esposo. Todavía. Entonces, ¿qué va a pasar? Ella tuvo miedo, pero dijo, Señor, aquí estoy, hágase conmigo conforme tu voluntad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos miedo. Señor, tengo miedo, pero aquí estoy, hágase conmigo conforme tu voluntad. Te entrego el don que tú ya me diste, pero te lo entrego para hacerlo y para honrarte a ti. Porque lo que Dios nos da también no solo es para nuestra familia y nosotros, sino es para ir a hablarle a su pueblo, personas que tal vez ni siquiera lo conocen. Y yo dije, Señor, ok, sé que yo estoy adorándote a ti y algo que a mí me daba miedo era de que qué van a hacer mis líderes. Yo sé que no canto lo mejor que puedo, pero yo estoy ahí tal vez, no sé, para impactar la vida de alguien que pueda decir, no, es que mira, ella tuvo miedo, pero ella lo hizo. Ella confió en el Señor. Y con el solo hecho de que Dios impacte una vida a través de mí, para mí eso ya es ganancia. Claro, eso es fundamental, pero también tú tienes una carrera con Dios. Yeah. Y eso tú vas a entregar cuenta. Esos dones que ya Dios puso en ti, Dios un día, oye, yo puse estos dones en ti, ¿y por qué tuviste miedo en hacerlo? Sí, bueno, eso es algo que estaba hablando con una amiga, de que a veces por miedo, estábamos hablando del miedo, y le digo, ¿te imaginas que lleguemos al cielo y Dios nos digas, no, mijita, yo a ti ni te conozco ya? Porque no usaste tus dones por miedo, porque no fuiste y le hablaste a esa persona, porque no fuiste y abrazaste a esa persona. Es como que el miedo a veces Dios pone en nosotros de ir aunque sea a tocarle el hombro a una persona. Y el tú tocarle el hombro a una persona, eso puede ser respuesta a una oración para esa persona. Eso puede ser algo por lo cual ella estuviera anhelando. El ir a decirle, hola, ¿cómo estás? Ella pudo haber dicho, Señor, si alguien me viene a hablar, o si no, me voy. Pero si tú vas y le hablas, puede cambiar algo. Pero también está el aspecto de que si tú no lo haces, Dios puede usar a otra persona también. Claro. Entonces está en ti si tú quieres ser parte de lo que Dios tiene para ti. Y si no, pues Dios tiene muchos más hijos. Que eso es algo muy interesante lo que dices, porque nosotros esperamos un milagro siempre y no nos tomamos la molestia de ser ese milagro que Dios está pidiendo para alguien más. Entonces, dentro de tomar tu propósito y tomar lo que tienes para ti hoy, es también voy a hacer ese milagro para esa persona también. Claro. Voy a estar ahí para esa persona también. Voy a dar lo mejor de mí en este tiempo para las personas que están a mi lado, el equipo, la familia, los amigos. Y eso es lo que al final del día Dios espera de nosotros. Para nosotros alcanzar nuestros sueños, también tenemos que ofrecer, también tenemos que dar. Y eso en el concepto o en el principio de lo que siembras cosecha es muy importante, porque cada semilla que tú vas tirando a su tiempo va a dar su fruto. No puede que tú dices, ok, voy a ofrendar esto ahora, voy a sembrar esto ahora. Y ya mañana quiero ver el fruto, quiero ver la manzana. Y yo creo que no, yo creo que hay un tiempo en donde Dios puede empezar a dar fruto lo que un día sembraste. Entonces, eso es de cultivar nuestro corazón, rendirnos ante Dios continuamente. Y me llama mucho la atención lo que hablas acerca de lo que Dios puso en ti, los dones y talentos que tú pues no sabías que tenías, porque tú dices, wow, no quiero hacer eso porque no es eso lo que quiero. Pero Dios, sí, aunque tú no lo quieras, yo quiero usarte y llevarte a otro nivel. Sí, exacto. Bueno, y algo cuando empezaste a hablar sobre los amigos, a veces pedimos cosas y algo que se me vino fue que tú estarías dispuesto a dar tu vida por tus amigos y estás pidiendo amigos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta de que si tú estás pidiendo amigos, tú tienes que pedirle a Dios, Señor, por favor, haz en mí el amigo que yo anhelo tener.
para yo ser amiga, así como quiero que ella sea conmigo. O sea, de que yo, así como quiero que ella esté para mí, yo sé que yo voy a estar para ella. Porque a veces pedimos algo que no ofrecemos. Sí. Entonces, y algo que también me confrontó mucho es que a veces nos da miedo soñar. A veces nos da miedo decir, no, Señor, yo con esto me conformo. Dame esto y yo voy a ser feliz. Y a ver, un día estaba teniendo así como que yo tengo muchas conversaciones con Dios, pero una de ellas es que yo estaba pensando en un carro Ok. y así como que Dios me dijo, Hannah, ¿pero qué carro quieres? Y yo, ay, no sé. Yo nomás estoy orando por el carro. Entonces ya fue cuando empecé a analizar eso. Y luego se me vino otra pregunta de parte del Señor de, ¿tú estarías dispuesta de que si yo te doy ese carro a regalárselo a alguien más? Mm. Entonces yo dije, o de que si yo te estoy dando provisión, ¿tú estarías dispuesto a compartirlo con alguien más? Porque a veces solo vemos que la bendición es para nosotros, pero la bendición no solo es para nosotros, también es para nuestros amigos. La bendición es para quienes nos rodean. Porque digamos, tú tienes un carro, tú vas a un grupo y tú dices, ay, que todos vean, pero tú también vas a decir, alguien no puede, yo te llevo. Porque la bendición ya no solo es para ti, es para bendecir a los demás que aún no han tenido su bendición. Claro. Entonces, es eso, de que así como Dios te dio un trabajo, te dio algo, es para compartirlo. Claro. No solo es para ti. O sea, Dios nos hizo para vivir en comunidad y el vivir en comunidad es aprender a compartir. Wow. Y a veces sí somos muy egoístas. Y a veces no le pedimos perdón a Dios por nuestro egoísmo, sino de que, Señor, te pido perdón por haber dicho algo malo. O te pido perdón por este rencor. Pero no le pedimos perdón a veces por ser egoístas y por a veces, yo no voy a decir que yo soy la persona más santa de esta vida porque sé que no, porque diariamente tenemos equivocaciones, diariamente puede ser que llegue algún pensamiento de envidia, entonces tenemos que llegar a pedir perdón y entregárselo, de que Señor, pido perdón por este pensamiento, pido perdón por el acto que no hice también. Porque a veces, como te decía, Dios te manda a hacer cosas y a veces no las hacemos por miedo. Claro. Entonces llega a ese punto donde tenemos que decir, Señor, te pido que me des otra oportunidad para hacerlo de la forma en que yo sé hacerlo. Y te pongo otro ejemplo de la alabanza. Es que yo ya había tenido oportunidades de cantar, pero yo por miedo no lo hacía con todo lo que yo tenía. Porque yo decía, ay, es que me da miedo, que si me equivoco y qué pasa. Y luego dije, pero es que yo no lo estoy haciendo para las personas que me están viendo. Yo lo estoy haciendo para adorar a Dios. Entonces ya en una de esas oraciones yo le dije, Señor, te pido que seas tú dándome otra oportunidad para adorarte a ti de la manera en la que yo sé y del don y la capacidad que tú has puesto en mí. Entonces ahí fue donde me pusieron a cantar la de Viento y Fuego. Entonces ahí cuando me dijeron, cántala, y yo, ay, qué fe tuvieron en mí para haberme puesto esa canción. Entonces, luego Dios, porque literal esa conversación que te estoy diciendo la tuve esa misma semana que me mandaron a cantar. O sea, que me dijeron, ¿la quieres cantar? Y yo, ay, no sé. Y ya luego Dios me dijo, ajá, porque era lo que estabas orando, mijita. Aquí lo tienes, a ver. Entonces, sí es como que, como regresando, de que Dios nos da lo que oramos, pero por miedo le decimos no. Pero en esta vez yo dije, ok, me voy a preparar, voy a pedir ayuda, porque a veces no es solo prepararnos solos, es pedir ayuda también a nuestros líderes, a nuestros pastores, a nuestros amigos, de que si tienes que cantar, a ver, ayúdame, ¿cómo va esta nota? Ayúdame a ver cómo le hago aquí. Entonces es eso. Y ese día que yo canté, se me olvidó por completo el público. Y para mí sí fue una lucha muy espiritual conmigo misma, porque
el día antes, la noche antes, yo estaba llorando de que, Señor, ya no quiero cantar. Ya no quiero. Ya, esta es mi última vez que canto, es la última vez que adoro y ya. Entonces, sí fue una lucha muy espiritual de callar esa voz en mí que no proviene del Señor. Claro. Y tomar mi lugar como hija del Señor, de decir, ok, yo soy preparada, yo soy bendecida, yo soy prosperada, yo tengo dones, yo soy hija del Señor, yo llegaré a ser todo lo que Dios al crearme quiso que yo fuera. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, literal, eso fue. Y también Dios me puso de nuevo ese versículo de María, Señor, aquí está tu sierva y es conmigo conforme tu voluntad. Porque Wow. literal, eso de no abortar lo que Dios tiene para ti me marcó mucho. Y ahí entendí por qué Dios me llamaba María, para que yo tuviera la misma fe que ella tuvo. Creo que es importante destacar que dentro de eso tiene que ver la fe Yeah. para tomar tu lugar, para tomar lo que Dios tiene para ti. ¿Hay algo más que quieres agregar a nuestro público antes de irnos? Que no tengan miedo, que Dios sí tiene promesas para ustedes y su familia, pero también tengan esa fe que Jesús tuvo en esa barca, de creer que van a llegar al otro lado, pero también tomando tu lugar donde Dios te tiene en este momento, en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, en la iglesia, y sirve como sirviendo al Señor. Que todo lo que tú hagas, pienses que lo estás haciendo para Dios. Todo hazlo con amor, todo hazlo con paciencia. Sé que a veces es muy difícil, pero cuando tomamos nuestro lugar como hijos del Señor, ya todo se nos será fácil para tomar nuestro lugar en todas las áreas. De que no tengas miedo, tal vez donde estés sirviendo ahorita no te gusta, pero ahí es donde el Señor quiere que estés en ese momento. Entonces, puede ser que ahorita estamos aquí, pero luego estaremos en otro lado, en otro ministerio. Puede ser que Dios te lleve a otra iglesia, pero en este momento, este es el tiempo perfecto de Dios. Claro. Aquí es donde te quiere y este es el tiempo donde tú tienes que estar ahí. Wow. Me resulta interesante. Quizás en otro episodio podríamos hablar sobre los cambios que Dios trae en tu vida y cómo afrontar y cómo aceptar esos cambios para entrar en otra temporada y comprender que Dios sí te está moviendo siempre. No es un Dios estático, no es como que estás ahí. Y me llama la atención porque el libro de Romanos 12:12 dice, no os conforméis a este siglo, sino que esperemos la buena voluntad de Dios para nosotros, dice. Entonces yo creo que en Romanos 12:12, para los que quieren ir a leer, está increíble para entender lo que Dios quiere para ti, de que no te tienes que quedar ahí. Y uno de los pasajes que me llama la atención es que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y a veces nosotros creemos en un Dios que actuó en el año, quizás en el año 1 después de Cristo, o quizás solo actuó en la temporada de Cristo, pero no creemos que Dios puede hacer algo con nosotros ahora. Entonces, creo que es importante sacar esa mentalidad y decir, Señor, tú estás conmigo ahora y eres el mismo de ayer, hoy y siempre. Amén. Declarar eso en nuestras vidas para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros en cada temporada, en cada tiempo, en donde quiera que nos va a llevar. Y para nosotros es un placer siempre compartir episodios. Y bueno, estamos contentos por este siguiente episodio. Esperamos que les guste y que comenten, que lo comparte con alguien que desea, que puede escuchar este mensaje que además le va a bendecir. Bueno, nos vamos en este lugar y chao, chao. Hasta la próxima. Bye.